la sospecha que encendió el odio. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creía Beatriz. Había preparado la cena, dispuesto la mesa con esmero y encendido velas para darle un toque especial al ambiente. Pero los minutos pasaban y Manuel, su esposo, no llegaba. Su mensaje había sido claro: voy a trabajar un poco más tarde. No me esperes despierta. Esa frase, que antes le parecía inofensiva, ahora le carcomía la mente como un veneno. En las últimas semanas, las cosas habían cambiado entre ellos. Manuel, quien siempre había sido atento y cariñoso, ahora se mostraba distante. Las llamadas alargadas, los mensajes que ocultaba con rapidez y las salidas imprevistas comenzaron a despertar un oscuro presentimiento en Beatriz. Esa noche, impulsada por la inquietud, decidió buscar respuestas. Revisó su teléfono, pero todo estaba protegido con contraseñas que nunca antes había utilizado. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina recorría su cuerpo mientras imaginaba lo peor. Decidió tomar una medida más drástica: seguirlo. Cuando finalmente escuchó el ruido del auto estacionándose, ya había preparado su plan. Fingió estar dormida, pero observó a Manuel desde la ventana mientras él revisaba algo en su celular antes de entrar. Había una expresión en su rostro que Beatriz no reconoció, una mezcla de nerviosismo y culpabilidad. El mensaje que lo delató. A la mañana siguiente, mientras Manuel se duchaba, Beatriz notó que había olvidado su laptop encendida en el escritorio. Sin pensarlo dos veces, revisó su correo. Entre decenas de mensajes laborales encontró uno que encendió una chispa de furia en su interior. Manuel, fue un placer trabajar contigo esta noche. Eres más que eficiente y encantador. Me encantará volver a repetirlo, quizás en un ambiente más privado. Fernanda. Fernanda, la jefa de Manuel. Una mujer que siempre había desbordado confianza y poder. Beatriz la conocía de algunos eventos laborales. Nunca le cayó bien, pero jamás imaginó que pudiera convertirse en su peor enemiga. El fuego del rencor. Beatriz sintió como la ira comenzaba a consumirla. ¿Quién era esta mujer para insinuarse de esa manera? Pero lo que más le dolía era imaginar a Manuel disfrutando de esos momentos a escondidas. Un mar de preguntas inundó su mente. ¿Qué había pasado realmente esa noche? ¿Hasta dónde habían llegado? Ese mismo día, Fernanda llamó a Manuel mientras él estaba en casa. Beatriz, que estaba cerca, escuchó cómo su tono de voz cambiaba, volviéndose más suave, casi cómplice. La conversación terminó rápido, pero la semilla de la desconfianza ya había germinado en Beatriz. La obsesión comienza. Decidida a descubrir la verdad, Beatriz comenzó a investigar todo sobre Fernanda. Buscó en redes sociales, habló con conocidos y hasta siguió a Manuel un par de noches. Lo que descubrió no solo confirmaba sus peores temores, sino que también revelaba algo mucho más siniestro. Fernanda no era solo una jefa manipuladora, sino una mujer con un historial de relaciones destructivas y planes ambiciosos que siempre involucraban el dinero. Un plan para destruir su vida. Esa noche, Beatriz se sentó en la cama mientras Manuel dormía a su lado, ajeno al torbellino de emociones que la consumía. Miró el rostro de su esposo, preguntándose cómo pudo haber caído en las redes de esa mujer. Pero el dolor dio paso al rencor, y luego a algo más oscuro, el deseo de venganza. Beatriz no iba a permitir que nadie, ni siquiera una mujer poderosa como Fernanda, destruyera su matrimonio y su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el odio le daba una nueva fuerza, una que usaría para descubrir toda la verdad y destruir a quien se atreviera a arruinar lo que era suyo. El primer movimiento de su guerra personal estaba decidido: no sería una víctima más. Y en ese instante, nació una Beatriz que no conocía límites. El veneno de la rivalidad. Beatriz no podía borrar el sabor amargo que las palabras de Fernanda habían dejado en su mente. Esa mujer, con su arrogancia y su tono seductor, no solo había cruzado un límite, había declarado una guerra. Y Beatriz estaba lista para responder. Pasaron días, pero su obsesión por descubrir más detalles sobre Fernanda se convirtió en un torbellino que consumía sus pensamientos. Mientras Manuel salía temprano y regresaba tarde, cada excusa que daba alimentaba un odio creciente que parecía no tener fin. Beatriz se encontraba sumida en un ciclo de rencor, incapaz de detenerse.
Un enfrentamiento velado. La primera vez que Fernanda y Beatriz se encontraron después del descubrimiento fue en un evento corporativo. Fernanda, con su porte impecable y una sonrisa de aparente inocencia, se acercó para saludarla. Beatriz, qué gusto verte. Siempre es un placer encontrarme con la esposa de mi mejor empleado. El tono de Fernanda era suave, pero sus palabras estaban cargadas de un veneno que solo Beatriz podía percibir. Sentía que sus ojos se burlaban de ella, como si ya hubiera ganado una batalla invisible. Beatriz respondió con una sonrisa forzada, pero sus pensamientos ardían. Quería gritarle, desenmascararla frente a todos, pero sabía que no era el momento. Fernanda disfrutaba de su papel de superiora intocable, y Beatriz no le daría el gusto de mostrar debilidad. Descubriendo a la enemiga. Esa noche, mientras Manuel dormía, Beatriz siguió investigando a Fernanda. Descubrió que no era la primera vez que esa mujer se involucraba con un subordinado casado. Encontró publicaciones antiguas, comentarios de otras esposas que hablaban de su actitud fría y calculadora. Fernanda no solo tenía el hábito de seducir hombres comprometidos, sino que también destruía sus matrimonios para luego aprovecharse de sus posiciones laborales y personales. Cada nueva información era como un golpe directo al corazón de Beatriz, pero también alimentaba su deseo de venganza. Ya no era solo una cuestión de celos. Ahora era una lucha por preservar lo que era suyo y hacer pagar a Fernanda por cada lágrima que le había costado. La tensión escala. Los días se convirtieron en un juego de manipulación silenciosa. Fernanda, al darse cuenta de que Beatriz sospechaba, comenzó a intensificar su presencia. Llamadas en horarios inoportunos, reuniones de última hora y comentarios ambiguos frente a Manuel eran parte de su estrategia. Una tarde, Beatriz apareció de improviso en la oficina de su esposo, llevando un almuerzo que había preparado con esmero. Justo cuando llegó, vio a Fernanda apoyada en el escritorio de Manuel, con una sonrisa demasiado familiar. «Oh, Beatriz, qué sorpresa», dijo Fernanda al verla entrar. «Manuel me hablaba justo de lo maravillosa que eres. Es una suerte tenerte en su vida». Beatriz notó el tono sarcástico en sus palabras y sintió como la ira subía como fuego por sus venas. Sin embargo, se contuvo. No sería ella quien perdiera el control, sería Fernanda quien se quemará con su propio juego. El comienzo de una guerra abierta. Esa misma noche, mientras Manuel estaba en la ducha, Beatriz revisó su teléfono y encontró mensajes más comprometedores. «No puedo dejar de pensar en nuestra última conversación. Eres tan distinto a los demás. Fernanda». El odio que sintió en ese momento fue como un veneno recorriendo su alma. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de destruir a Fernanda con la misma intensidad con la que esa mujer intentaba arruinar su vida. Pasión y resentimiento. Esa mezcla de ira y pasión nublaba la mente de Beatriz, pero también le daba claridad sobre lo que debía hacer. Su objetivo no era solo recuperar a su esposo, sino aplastar a su rival. La guerra ya no era velada, se había declarado abiertamente, aunque ninguna de las dos lo decía en palabras. Fernanda, por su parte, parecía disfrutar del odio que había encendido en Beatriz. En cada encuentro, sus palabras, gestos y miradas eran un recordatorio de que sabía lo que estaba haciendo. «Las mujeres como tú suelen tener miedo de las mujeres como yo, ¿verdad?», le dijo Fernanda un día mientras compartían una conversación aparentemente casual en una reunión. Beatriz sintió como el rencor la invadía, pero logró responder con una sonrisa helada. «Solo las mujeres inseguras creen que asustan a alguien, Fernanda». Ese intercambio fue el inicio de un enfrentamiento directo. Ambas sabían que ya no había marcha atrás. El odio como combustible. Beatriz comenzó a planear su próximo movimiento. Necesitaba pruebas definitivas para desenmascarar a Fernanda, no solo ante Manuel, sino ante todos los que la rodeaban. Sabía que Fernanda no era invencible, y estaba dispuesta a destruirla desde sus cimientos, aunque eso significara jugar con el mismo veneno que ella. Este era solo el comienzo de una rivalidad que dejaría cicatrices profundas. Beatriz no solo luchaba por su matrimonio, sino por demostrar que nadie, ni siquiera una mujer como Fernanda, podía destruirla. El odio y el rencor se habían convertido en su arma más poderosa. El juego de la manipulación.
Beatriz sabía que no podía enfrentarse a Fernanda de manera frontal, al menos no aún. Era una guerra de inteligencia y astucia, donde cada movimiento debía ser calculado. Fernanda era experta en manipular, pero Beatriz estaba dispuesta a demostrarle que podía jugar el mismo juego y ganarlo. Un plan oscuro comienza a gestarse. Todo comenzó una tarde cuando Manuel mencionó casualmente que Fernanda lo había invitado a un almuerzo de negocios exclusivo. El tono relajado de su voz era como un cuchillo en el corazón de Beatriz, pero ella ocultó su furia tras una sonrisa fingida. «Qué bien, amor. Es una gran oportunidad para fortalecer tu relación laboral con ella», respondió con un tono tranquilo, aunque por dentro hervía de ira. En su mente, el almuerzo no era más que una excusa para que Fernanda continuara tendiendo su red alrededor de Manuel. Sin embargo, Beatriz no se quedaría esperando. Había llegado el momento de tomar la ofensiva. Esa noche, mientras Manuel dormía, Beatriz accedió nuevamente a su laptop y encontró detalles del lugar donde se llevaría a cabo el almuerzo. Guardó la dirección en su teléfono, sus labios formando una sonrisa fría y determinada. Si Fernanda creía que podía actuar sin consecuencias, estaba a punto de recibir una lección inolvidable. La primera jugada. El día del almuerzo, Beatriz apareció en el restaurante vestida con un atuendo impecable. Parecía una mujer segura de sí misma, pero en realidad, su interior era un volcán de emociones contenidas. Desde una esquina del lugar, observó cómo Fernanda y Manuel conversaban, inclinados el uno hacia el otro, compartiendo risas y miradas que para Beatriz no dejaban dudas sobre sus intenciones. Fernanda colocó una mano en el brazo de Manuel, un gesto que para cualquiera podría parecer inocente, pero que Beatriz interpretó como una provocación directa. Era evidente que lo hacía para marcar territorio. Beatriz esperó el momento perfecto. Justo cuando Fernanda se inclinaba más cerca de Manuel, se acercó a su mesa con una sonrisa impecable. «Manuel. ¡Qué casualidad verte aquí!», exclamó, fingiendo sorpresa. La expresión de Fernanda se endureció por un instante antes de recuperar su compostura. Manuel, por otro lado, se mostró visiblemente nervioso. «Beatriz, no sabía que estabas por aquí», balbuceó, incapaz de ocultar su incomodidad. «Oh, solo vine a almorzar». «Pero qué agradable sorpresa encontrarlos», respondió Beatriz, dirigiendo una mirada directa a Fernanda. Los siguientes minutos fueron un duelo silencioso. Fernanda trataba de mantener su máscara de profesionalismo, pero Beatriz percibía la tensión en cada palabra que pronunciaba. Antes de retirarse, Beatriz dejó caer una frase cargada de doble intención. «Es bueno saber que Manuel cuenta con una jefa tan dedicada. Espero que sigan teniendo una relación laboral, productiva», desenmascarando a Fernanda poco a poco. Esa misma noche, Beatriz tomó la iniciativa de seguir indagando en la vida de Fernanda. Descubrió que ésta tenía un historial financiero turbio, préstamos pendientes, propiedades embargadas y un estilo de vida que superaba con creces su salario oficial. Beatriz no perdió tiempo. Contrató a un investigador privado para reunir pruebas contundentes sobre los movimientos de Fernanda, no solo en su vida personal, sino también en la empresa. Si Fernanda quería jugar sucio, Beatriz estaba dispuesta a llevarlo al siguiente nivel. Fernanda responde al ataque. Sin embargo, Fernanda no era una oponente fácil. En los días siguientes, comenzó a manipular a Manuel de manera más evidente. Comentarios como «tu esposa parece muy interesada en tu trabajo últimamente» o «a veces es mejor mantener la vida laboral separada de la personal» empezaron a sembrar dudas en la mente de Manuel. Beatriz notaba cómo su esposo se tornaba más reservado, incluso defensivo en algunos momentos. Pero esto no la detuvo, al contrario, la impulsó a redoblar sus esfuerzos. Una maniobra arriesgada. Beatriz decidió dar el siguiente paso en su plan. Usando la información recopilada por el investigador privado, filtró anónimamente ciertos detalles sobre Fernanda a algunos de sus compañeros de trabajo. Nada demasiado revelador, solo lo suficiente para que las dudas sobre la ética y las intenciones de Fernanda comenzaran a circular. El efecto fue inmediato. Fernanda, que siempre había sido intocable en la oficina, comenzó a notar miradas de desconfianza y comentarios velados. Pero lejos de sentirse intimidada, esto la hizo más agresiva. El enfrentamiento directo. Finalmente, Fernanda decidió enfrentar a Beatriz.
La cita en un café fue propuesta por Fernanda bajo el pretexto de aclarar las cosas. Beatriz aceptó, aunque sabía que lo que sucedería ahí sería cualquier cosa menos una conversación pacífica. «Eres una mujer más astuta de lo que pensé», dijo Fernanda, apoyándose en la silla con una sonrisa calculada. «Y tú subestimas a quienes amas provocar», respondió Beatriz, su mirada fija en los ojos de su rival. Durante el tenso intercambio, Fernanda dejó entrever que su interés en Manuel no era solo emocional. Había un componente económico en juego. Manuel estaba involucrado en un proyecto clave dentro de la empresa, uno que podía significar una promoción que Fernanda no estaba dispuesta a dejar pasar. Beatriz sintió como la ira subía a un nivel peligroso. Fernanda no solo quería destruir su matrimonio, también buscaba manipular a Manuel para sus propios beneficios. El odio se convierte en una fuerza imparable. Cuando Beatriz salió del café, su mente estaba llena de ideas de venganza. Ya no solo quería exponer a Fernanda, sino arruinarla completamente. Era un juego de manipulación en el que ninguna de las dos retrocedería, y Beatriz estaba dispuesta a usar cada gota de odio, rencor y resentimiento para ganar. La guerra entre ambas mujeres acababa de entrar en su fase más peligrosa, y el daño colateral sería inevitable. El descubrimiento que lo cambia todo. Beatriz sentía que estaba al borde del abismo. Cada vez que pensaba en Fernanda y Manuel, su pecho se llenaba de un odio abrasador, una mezcla venenosa de celos, rabia e impotencia. Su vida parecía convertirse en un campo de batalla emocional, donde cada pequeño detalle era un golpe directo a su autoestima y a su confianza en su matrimonio. Sin embargo, lo que estaba por descubrir haría que todo ese dolor se transformara en una fuerza imparable, la furia de una mujer decidida a destruir a quien había osado cruzar la línea. Un correo inesperado. Una noche, mientras revisaba los mensajes en el correo de Manuel, una invasión de privacidad que justificaba como defensa propia, encontró algo que la dejó helada. Era un correo enviado desde una dirección anónima que contenía un archivo adjunto. El asunto decía: «Para que abras los ojos». Con el corazón latiendo frenéticamente, Beatriz hizo clic en el archivo. Se trataba de un video. Al principio, la calidad era mala, pero luego la imagen se estabilizó, y lo que vio la dejó paralizada. Fernanda y Manuel, en lo que claramente no era una reunión de negocios. Estaban en una habitación de hotel. Aunque la escena no mostraba nada explícito, las risas y los gestos cómplices entre ellos decían más que 1000 palabras. Beatriz sintió como su mundo se derrumbaba. Una mezcla de lágrimas y gritos ahogados la invadió, pero luego vino algo más profundo, más oscuro. Una voz en su interior le susurró: «No es momento de llorar. Es momento de actuar». El origen del correo. La duda sobre quién había enviado el correo la carcomía, pero en ese momento no importaba tanto como lo que haría con la información. Mientras su mente trabajaba a toda velocidad, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Fernanda no es lo que parece. Si quieres saber más, ven al Café Verona mañana a las 4 de la tarde». Beatriz sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero algo en su interior le decía que debía ir. A las 4 de la tarde del día siguiente, estaba sentada en una mesa del café, observando cada rostro que entraba. Finalmente, un hombre de unos 40 años, con traje formal y una expresión seria, se acercó. «¿Eres Beatriz?», preguntó. Ella asintió, estudiándolo con cautela. «Me llamo Ricardo. Trabajo en la misma empresa que Fernanda y Manuel. Pensé que debería saber la verdad sobre lo que está pasando». La verdad oculta. Ricardo reveló detalles que Beatriz jamás habría imaginado. Fernanda no solo estaba intentando seducir a Manuel, también estaba usando su posición para manipular proyectos y desviar recursos. Manuel, sin saberlo, estaba siendo utilizado como peón en un esquema mucho más grande. Fernanda planeaba que Manuel asumiera la culpa si las cosas salían mal, dejando su carrera y su reputación completamente arruinadas. Beatriz sintió como el odio se transformaba en algo más potente, un deseo incontrolable de venganza. Fernanda no solo estaba destruyendo su matrimonio, también estaba poniendo en peligro el futuro de Manuel. La pieza que faltaba. Ricardo, que había sido víctima de las manipulaciones de Fernanda en el pasado, le entregó a Beatriz una carpeta con documentos incriminatorios.
Eran pruebas de los desvíos financieros y de los movimientos turbios de Fernanda dentro de la empresa. Que esto es solo el comienzo, dijo Ricardo. Pero necesitas ser cuidadosa. Fernanda es peligrosa y no dudará en destruirte si siente que estás cerca de descubrirla. Beatriz, con la carpeta en sus manos, sintió una mezcla de poder y determinación. Ahora tenía las armas necesarias para atacar, pero debía moverse con cautela. La confrontación con Manuel. Esa noche, Beatriz enfrentó a Manuel con el video y las pruebas que Ricardo le había dado. Manuel, al principio, negó todo, pero finalmente, al ver la determinación en los ojos de Beatriz, confesó parcialmente la verdad. No es lo que piensas, Beatriz. Fernanda, ella, me hizo creer que todo esto era por el bien de mi carrera. No sabía que había algo más detrás. Pero las palabras de Manuel no hicieron más que avivar la ira de Beatriz. ¿Creíste en ella y no en mí?, gritó. Te dejaste manipular como un idiota mientras ella intentaba destruirnos. Manuel, visiblemente arrepentido, prometió colaborar con Beatriz para desenmascarar a Fernanda. Sin embargo, Beatriz sabía que no podía confiar completamente en él. Su esposo había sido débil, y ahora dependía de ella tomar el control. Un giro inesperado. Mientras Beatriz planeaba su próximo movimiento, recibió otro mensaje anónimo. Esta vez, era una foto de Fernanda con un hombre desconocido en lo que parecía ser una reunión secreta. La nota decía, no todo es lo que parece. Ella tiene aliados más poderosos de lo que crees. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fernanda no solo era astuta, sino también peligrosa. Este descubrimiento cambiaba las reglas del juego, pero también alimentaba su determinación. Y si quiere guerra, la tendrá, murmuró Beatriz para sí misma, con los ojos brillando de furia. El odio como combustible. Beatriz no era la misma mujer que había empezado esta batalla. Ahora estaba llena de adrenalina, lista para enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su camino. No se trataba solo de recuperar su matrimonio, sino de destruir a Fernanda, pieza por pieza. El descubrimiento lo había cambiado todo. Ahora, Beatriz sabía que no solo estaba luchando por su familia, sino también por su dignidad y su futuro. Y no iba a detenerse hasta que Fernanda pagara por cada una de sus acciones. Pasión y venganza. Beatriz había alcanzado un punto de quiebre. Su corazón ya no solo latía por el dolor y la traición, ahora palpitaba con una mezcla abrasadora de emociones, ira incontrolable, deseo de justicia, y un fuego oscuro que se alimentaba de su pasión por la venganza. Fernanda le había arrebatado la paz, pero Beatriz estaba decidida a arrebatarle algo más, su reputación, su control, y la ilusión de poder que creía tener. Un plan incendiario. En la penumbra de la madrugada, Beatriz estudió los documentos que Ricardo le había proporcionado. Las pruebas eran contundentes, desvíos de fondos, manipulaciones laborales, y un rastro de mentiras tan grande que, al exponerse, destruiría la vida profesional de Fernanda. Sin embargo, Beatriz sabía que una simple denuncia no era suficiente. Necesitaba que Fernanda sufriera, que sintiera el mismo dolor que ella había soportado durante semanas. Fue entonces cuando concibió un plan, uno que atacaría no solo la imagen pública de Fernanda, sino también su propia alma. El contacto prohibido. En una jugada arriesgada, Beatriz comenzó a contactar a personas cercanas a Fernanda. A través de redes sociales y mensajes discretos, entabló conversaciones con empleados insatisfechos, colegas resentidos y antiguos enemigos de su rival. Pronto, había reunido un pequeño ejército de aliados, todos dispuestos a participar en su cruzada. Pero no se detuvo ahí, también comenzó a utilizar su propia feminidad como un arma. En una reunión casual, se encontró con David, un socio estratégico de la empresa de Fernanda, y no tardó en notar su interés por ella. David era atractivo, pero más importante aún, era clave en los proyectos más ambiciosos de Fernanda. Beatriz, consciente de su magnetismo, dejó que la conversación fluyera con una química calculada. Cada risa, cada mirada, era un movimiento en su tablero de ajedrez emocional. David, siempre he admirado a las personas que saben reconocer el verdadero talento, dijo Beatriz con una sonrisa sutil. Quizás podríamos encontrar maneras de colaborar en algo más personal.
La chispa en los ojos de David fue suficiente para confirmar que estaba funcionando. El encuentro explosivo. Mientras tanto, Fernanda no sospechaba que el fuego se estaba encendiendo a su alrededor. Seguía creyendo que tenía el control sobre Manuel y que Beatriz era solo una sombra insignificante. Pero todo cambió cuando recibió un correo anónimo con fotos de David y Beatriz en una reunión aparentemente romántica. El mensaje adjunto decía: ¿cómo se siente cuando alguien juega contigo como tú juegas con otros? Fernanda apretó los dientes y lanzó su taza de café contra la pared. La furia se apoderó de ella, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el terreno bajo sus pies se tambaleaba. La confrontación de fuego. Fernanda enfrentó a Manuel en la oficina, usando el pretexto de un proyecto para hacerlo quedarse tarde. Pero sus verdaderas intenciones eran descubrir cuánto sabía sobre Beatriz y David. Manuel, me parece extraño que no estés al tanto de lo que tu querida esposa anda haciendo, dijo Fernanda, con una sonrisa venenosa. Tal vez deberías preocuparte más por tus propios problemas. Manuel, confundido y visiblemente incómodo, intentó defender a Beatriz, pero Fernanda era implacable. La tensión entre ellos se intensificó, y el intercambio se convirtió en una batalla de palabras cargada de insinuaciones y amenazas veladas. El arma de la pasión. Mientras tanto, Beatriz se aseguraba de que Fernanda perdiera el control. En un movimiento audaz, envió un mensaje a Fernanda desde un número desconocido con un video de ella y David compartiendo risas en un evento. La nota decía: ¿sabes lo que significa perder algo preciado, verdad? Prepárate para el impacto. Fernanda, cegada por la ira, cometió un error, confrontó a David de manera pública en una reunión clave. Su arrebato fue grabado por varios asistentes, y el video rápidamente se filtró en las redes sociales de la empresa, pintándola como inestable y vengativa. El calor de la venganza. Beatriz disfrutó cada momento de su plan tomando forma. Mientras Fernanda luchaba por contener los daños, Beatriz utilizaba su relación con David para sabotear proyectos importantes de su rival desde dentro. Pero no era solo venganza profesional, Beatriz también buscaba dañar emocionalmente a Fernanda. En un encuentro cara a cara, Beatriz se presentó en la oficina de Fernanda, bajo el pretexto de discutir una donación caritativa. Pero su verdadera intención era clara desde el momento en que habló. Fernanda, ¿no es irónico? Pensaste que podías destruirme, pero aquí estoy, viendo cómo tu mundo se desmorona. ¿Cómo se siente estar del otro lado? Fernanda, temblando de furia, no pudo contenerse más. Eres una estúpida si crees que esto ha terminado. Voy a destruirte, Beatriz. Beatriz solo sonrió con frialdad. Lo dudo. Pero inténtalo. Me encantaría verte fracasar otra vez. El clímax ardiente. La confrontación entre ambas mujeres era como un volcán a punto de estallar. Fernanda, empujada al límite, comenzó a cometer errores críticos, dejando un rastro de evidencias que eventualmente llevarían a su caída. Mientras tanto, Beatriz no solo recuperaba el control de su vida, sino que se convertía en una fuerza imparable. Pasión y venganza se entrelazaron en un juego peligroso, donde ambas mujeres luchaban no solo por destruirse mutuamente, sino también por mantener el control de sus propias vidas. Pero una cosa era clara, Beatriz ya no era una víctima. Ahora, era una guerrera que no se detendría hasta ver a Fernanda reducida a cenizas. La batalla estaba lejos de terminar, pero el tablero ya estaba a su favor. La trampa perfecta. Beatriz sabía que era el momento de dar el golpe definitivo. Había aprendido cada uno de los puntos débiles de Fernanda a través de meses de observación y manipulación cuidadosa. Fernanda, que antes se veía como una figura invencible, ahora estaba desestabilizada, y Beatriz estaba lista para aprovechar cada grieta en su armadura. Esta vez no habría margen de error, la trampa debía ser perfecta, infalible y devastadora. Preparando el escenario. La clave del plan de Beatriz era simple: jugar con la ambición y el ego de Fernanda, los motores que la habían llevado a la cima, pero también los que la cegarían en su caída. Durante semanas, Beatriz había mantenido conversaciones discretas con socios estratégicos, empleados descontentos e incluso algunos de los clientes más importantes de la compañía. Les prometió una revelación explosiva que cambiaría el panorama de la empresa, algo que nadie podría ignorar.
Al mismo tiempo, Fernanda estaba desesperada por recuperar el control. Su reputación tambaleaba, y los rumores sobre sus arrebatos emocionales y su relación ilícita con Manuel comenzaban a circular entre sus pares. Cada movimiento de Beatriz la empujaba más cerca del abismo, y Fernanda no lo sabía, pero su enemiga estaba a punto de darle el empujón final. La red se cierra. Beatriz necesitaba un cómplice que pudiera infiltrarse aún más en el mundo de Fernanda. Para ello, recurrió a Diego, un joven ambicioso y carismático que había trabajado en la empresa durante años. Con Diego, Beatriz compartió solo lo necesario, que Fernanda había dañado su vida y que necesitaba su ayuda para exponerla. Diego, ¿quieres seguir siendo un peón en su juego o prefieres ser parte de algo más grande?, le dijo Beatriz con un tono cautivador. Diego, intrigado por la propuesta y tentado por la posibilidad de ascender, aceptó. Su tarea era simple: ganarse la confianza de Fernanda y recopilar la información que Beatriz necesitaba para el golpe final. Diego jugó su papel a la perfección, haciéndose indispensable para Fernanda mientras, en secreto, entregaba a Beatriz todo lo que encontraba: correos incriminatorios, documentos financieros alterados y detalles sobre sus reuniones clandestinas. El anzuelo. Beatriz sabía que Fernanda nunca podía resistirse a una oportunidad para engrandecer su propio poder. Con la ayuda de Diego, creó una propuesta ficticia de un contrato multimillonario con una empresa extranjera que parecía ser legítima, pero que en realidad era una fachada creada por Beatriz. Fernanda, cegada por la codicia, mordió el anzuelo sin dudar. La trampa estaba en los detalles. El contrato exigía una transferencia inicial de fondos para garantizar exclusividad. Fernanda, desesperada por demostrar que aún era una fuerza dominante, autorizó la transacción sin revisar los antecedentes de la empresa. Lo que no sabía era que todo había sido monitoreado por un equipo legal que Beatriz había contratado para asegurarse de que cada paso estuviera documentado. El golpe maestro. El momento llegó en una junta de la empresa, donde Fernanda, confiada en su supuesta victoria, presentó el contrato como un logro personal. Frente a socios, empleados y accionistas, Fernanda hizo alarde de su visión estratégica y habló de los beneficios que este acuerdo traería a la compañía. Fue entonces cuando Beatriz entró en escena, acompañada por abogados y un proyector que revelaría toda la verdad. Antes de seguir celebrando, creo que todos merecen saber algunos detalles importantes sobre este contrato, dijo Beatriz con una sonrisa helada. En cuestión de segundos, las pantallas mostraron las pruebas: correos de Fernanda manipulando números, transferencias dudosas a cuentas ficticias, y, finalmente, el documento falso que había firmado. Fernanda palideció. Intentó hablar, pero su voz se ahogó en la indignación de la sala. Los accionistas, furiosos, exigieron explicaciones, mientras los empleados susurraban entre sí. Todo el prestigio que Fernanda había construido se derrumbaba ante sus ojos. El enfrentamiento final. Fernanda, arrinconada, corrió hacia Beatriz después de la reunión, su rostro desfigurado por la ira. «Tú planeaste todo esto. Maldita bruja, me pagas por lo que hiciste», y gritó, sujetándola del brazo. Beatriz no se inmutó. Sus ojos reflejaban una mezcla de triunfo y desprecio. «Esto no es nada comparado con lo que tú me hiciste. Ahora sabes lo que se siente perderlo todo. Pero tranquila, Fernanda, esta es solo la primera parte de tu caída». Fernanda, al borde de las lágrimas, intentó golpearla, pero Beatriz simplemente se apartó, dejando a su enemiga derrotada y humillada en medio del pasillo. La destrucción total. Los días siguientes fueron un torbellino. Fernanda fue despedida de su puesto, sus cuentas bancarias fueron congeladas debido a investigaciones legales, y los rumores sobre su caída se extendieron como pólvora en la industria. Todo el mundo parecía disfrutar de su desgracia, pero nadie más que Beatriz. Beatriz, por su parte, no solo recuperó su vida, sino que ascendió como una figura respetada y admirada dentro de la empresa. Sin embargo, su victoria no estaba exenta de sombras. Aunque había conseguido su venganza, una parte de ella sabía que este triunfo había tenido un costo emocional enorme. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Beatriz había ganado la batalla, y Fernanda había caído en la trampa perfecta. El precio del rencor. Beatriz había logrado su venganza,
Fernanda estaba destruida. Pero mientras la victoria llenaba un vacío que había sentido durante meses, también despertó un torbellino de emociones que no esperaba. El rencor que la había guiado hasta ese momento comenzaba a pasar factura, y las consecuencias de sus acciones no tardaron en manifestarse. Un mundo desmoronado. La caída de Fernanda fue brutal y pública, un espectáculo que la industria no tardó en devorar. Los titulares hablaban de corrupción, fraude y humillación. Fernanda perdió su trabajo, su prestigio y, con el tiempo, incluso el apoyo de las pocas personas que alguna vez la habían respaldado. Su vida personal no quedó intacta. Su matrimonio terminó y sus amigos más cercanos desaparecieron, temerosos de quedar atrapados en el escándalo. Pero Beatriz no era inmune al precio de la guerra que había desatado. En su afán de vengarse, había sacrificado mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sus noches se llenaban de insomnio, y aunque había derrotado a su enemiga, las imágenes de Fernanda arruinada la perseguían. Se preguntaba si, al destruirla, también había destruido una parte de sí misma. La culpa no anunciada. Un día, mientras revisaba algunos papeles en su oficina, recibió un sobre anónimo. Dentro había una carta escrita a mano con una caligrafía que reconoció al instante. Era de Fernanda. El mensaje era corto, pero cada palabra llevaba un peso aplastante. Felicidades, Beatriz. Has ganado. Espero que disfrutes tu victoria, porque todo lo que has hecho será tu carga ahora. La venganza tiene un precio, y lo pagarás como yo lo estoy pagando. Beatriz sintió que el aire le faltaba. Aunque intentó desechar el mensaje como un último intento de Fernanda por manipularla, no podía ignorar la verdad que escondía. La venganza no solo había destruido a Fernanda, sino que la estaba corrompiendo a ella también. El resentimiento devora todo. Las semanas siguientes fueron un caos emocional. Beatriz empezó a notar que la gente en la oficina ya no la veía de la misma manera. Donde antes había respeto, ahora había cautela. Algunos la evitaban, otros cuchicheaban a sus espaldas. Había rumores de que su ascenso no era más que el resultado de maniobras sucias, y aunque sabía que era cierto, escuchar esas palabras la llenaba de ira. Manuel, su esposo, tampoco estaba exento de las secuelas. Aunque había apoyado a Beatriz al principio, ahora parecía más distante. Sus discusiones eran frecuentes y cargadas de acusaciones veladas. ¿Realmente era necesario destruirla de esa manera? Le preguntó una noche, después de una tensa cena. ¿Me estás culpando? ¿Te importa más ella que yo? Respondió Beatriz, con una mezcla de rabia y desesperación. No es eso, Beatriz. Pero te estás convirtiendo en alguien que no reconozco. Esas palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. La venganza que había creído que los uniría estaba comenzando a separarlos. Un enemigo inesperado. En medio de su lucha interna, surgió un nuevo enemigo, alguien que estaba dispuesto a exponer no solo las acciones de Fernanda, sino también las de Beatriz. Un periodista independiente comenzó a investigar el caso, reuniendo pruebas y entrevistando a antiguos empleados de la empresa. Su nombre, Daniel Salinas, se convirtió rápidamente en una amenaza para Beatriz. El primer artículo fue devastador. Aunque no mencionaba a Beatriz directamente, sugería que la caída de Fernanda había sido orquestada por alguien desde dentro. Las redes sociales se llenaron de teorías, y pronto, el nombre de Beatriz apareció entre los comentarios. Cada publicación era un recordatorio de que su victoria no sería eterna. «Tienes que hacer algo», le dijo Diego, el joven que había sido su cómplice. «¿Qué sugieres? ¿Que lo compre? ¿Que lo amenace?», respondió Beatriz, frustrada. «Lo que sea, pero si no lo detienes, todo lo que construiste se desmoronará». El enfrentamiento con el pasado. Beatriz decidió enfrentar a Daniel directamente. Lo citó en un café, segura de que podría manejar la situación. Cuando llegó, él ya la esperaba, con una carpeta llena de documentos y una mirada que mezclaba curiosidad y desafío. «¿Qué buscas con todo esto?», él le preguntó, tratando de sonar firme. «La verdad. Lo que hiciste con Fernanda no fue justicia, fue una ejecución. Y la gente merece saberlo». Beatriz sintió un nudo en el estómago. Por primera vez,
se dio cuenta de que no podía controlar todo. Sus intentos de intimidar a Daniel solo lo fortalecieron, y cuando la conversación terminó, supo que su batalla estaba lejos de terminar. El precio más alto. La publicación de Daniel fue un golpe devastador para Beatriz. Aunque nunca la acusó directamente, las pruebas eran suficientes para que muchos empezaran a cuestionarla. Los socios comenzaron a distanciarse, y la empresa, que había sido su lugar de victoria, ahora se sentía como un campo minado. En casa, la situación no mejoraba. Manuel, incapaz de soportar la tensión, decidió tomarse un tiempo. Y necesito espacio, Beatriz. Necesito recordar quién soy sin todo este odio alrededor. Beatriz se quedó sola, rodeada de los restos de su triunfo. Por primera vez, se preguntó si todo había valido la pena. El rencor, que la había impulsado durante tanto tiempo, ahora la consumía desde dentro. Una lección tardía. Beatriz comenzó a entender que la venganza no era un final, sino un ciclo que nunca terminaba. Había ganado la batalla contra Fernanda, pero había perdido mucho más: su paz, su reputación y quizá el amor de su vida. Mientras miraba por la ventana de su oficina, con el sol poniéndose en el horizonte, se dio cuenta de que estaba sola. Había logrado todo lo que quería, pero el precio del rencor era más alto de lo que jamás había imaginado. Victoria amarga. Beatriz lo había conseguido. Fernanda estaba completamente destruida, relegada al olvido. La mujer que alguna vez había sido su mayor enemiga se había convertido en un nombre mencionado solo con desprecio. Pero en el proceso, Beatriz comenzó a darse cuenta de que la victoria, esa que había deseado con cada fibra de su ser, no traía consigo la satisfacción que esperaba. Era una sensación extraña, un vacío que la devoraba lentamente desde dentro, lleno de odio que no podía extinguir. El eco de la destrucción. Fernanda había desaparecido del radar público. Nadie sabía dónde estaba, ni qué hacía. Beatriz debería sentirse triunfante, pero lo único que sentía era una mezcla de euforia temporal y una inquietud permanente. A menudo se encontraba revisando obsesivamente las redes sociales y los portales de noticias, esperando alguna señal de que Fernanda intentaba volver. Pero no había nada. La enemiga había sido aniquilada, y con ella, una parte de Beatriz misma. En casa, el ambiente estaba tenso. Manuel, su esposo, no podía ocultar su incomodidad con lo que había sucedido. Aunque al principio había apoyado a Beatriz, ahora parecía más distante, casi temeroso de la mujer en la que ella se había convertido. «No puedes seguir viviendo así», le dijo una noche, mientras ella se servía otra copa de vino. «¿Así como?», respondió Beatriz, con una mezcla de desafío y dolor. «Como si estuvieras luchando contra un fantasma». «Ganaste, Beatriz. Pero parece que perdiste algo más en el camino. La soledad del vencedor». En la oficina, el ambiente no era mejor. Los rumores sobre cómo había orquestado la caída de Fernanda circulaban entre los empleados, y aunque nadie se atrevía a confrontarla directamente, las miradas de desconfianza eran imposibles de ignorar. Beatriz empezó a sentirse aislada, incluso en los espacios que una vez dominó con confianza. Las reuniones se llenaban de silencios incómodos, y los aliados que antes la apoyaban comenzaban a distanciarse. Había ganado la guerra, pero la victoria había dejado cicatrices que no podían ocultarse. El regreso de los demonios. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en casa, encontró un álbum de fotos que Manuel había dejado sobre la mesa. Al abrirlo, vio imágenes de ellos juntos, de los primeros años de su relación, cuando el mundo parecía lleno de promesas. Pero entre esas fotos, encontró algo que no esperaba: una imagen de Fernanda, tomada en una fiesta de la empresa, mucho antes de que todo comenzara. En la foto, Fernanda estaba riendo, rodeada de colegas, incluyendo a Manuel. Había algo en su expresión que le resultaba inquietante. Era un recordatorio de los días antes de que el odio los consumiera a todos. Beatriz cerró el álbum de golpe, sintiendo que su pecho se llenaba de rabia nuevamente. Había destruido a Fernanda, sí, pero el resentimiento seguía vivo, como un veneno que no podía purgar de su sistema. Un giro inesperado. Semanas después, Beatriz recibió un correo electrónico que la dejó paralizada. Era de Fernanda.
Contra todo pronóstico, la mujer que había destruido había encontrado una manera de comunicarse. Espero que estés disfrutando de tu victoria, Beatriz. Pero recuerda, el que ríe al último ríe mejor. Nos volveremos a encontrar, en esta vida o en la próxima. El mensaje fue breve, pero suficiente para encender una nueva chispa de paranoia en Beatriz. ¿Cómo podía Fernanda atreverse a escribirle después de todo lo que había pasado? ¿Acaso planeaba vengarse? Beatriz contrató un investigador privado para rastrear a Fernanda, determinada a asegurarse de que no tuviera ninguna oportunidad de volver a levantarse. Pero lo que descubrió fue aún más inquietante. Fernanda había dejado el país y estaba comenzando de nuevo en un lugar desconocido. Había perdido todo, sí, pero no estaba completamente derrotada. La grieta final. Beatriz comenzó a obsesionarse con la idea de que Fernanda volvería para vengarse. Cada llamada desconocida, cada correo electrónico sospechoso, la hacía saltar. Su paranoia empezó a afectar su trabajo y su relación con Manuel, quien finalmente decidió confrontarla. ¿Cuánto más vas a dejar que esto te consuma? Él le preguntó, cansado. No lo entiendes. Ella no se ha rendido. No es Fernanda quien no se ha rendido, Beatriz. Eres tú. Esas palabras resonaron profundamente. Aunque no quería admitirlo, Manuel tenía razón. Fernanda había pasado página, o al menos lo intentaba, mientras que Beatriz seguía atrapada en un ciclo interminable de odio y venganza. La victoria amarga. Finalmente, Beatriz logró localizar el lugar donde Fernanda estaba reconstruyendo su vida. Pero cuando llegó al pequeño pueblo donde vivía su enemiga, algo cambió. Al ver a Fernanda trabajando como camarera en un modesto restaurante, con una sonrisa cansada pero genuina, sintió algo que no esperaba: compasión. Fernanda había perdido todo, pero parecía encontrar una forma de seguir adelante. En cambio, Beatriz, que lo tenía todo, se sentía más vacía que nunca. Fue en ese momento cuando entendió la verdadera naturaleza de su victoria. No había sido una victoria en absoluto, sino una derrota disfrazada. De vuelta en casa, Beatriz decidió que era hora de soltar el odio que la había consumido durante tanto tiempo. Pero las cicatrices de su batalla eran profundas, y el precio que había pagado era irreparable. Mientras se miraba en el espejo, vio a una mujer diferente, una guerrera que había ganado todas las batallas, pero que había perdido la guerra contra sí misma. La victoria, al final, no era dulce, sino amarga, como el rencor que la había alimentado durante tanto tiempo. La historia de la jefa de mi esposo fue mi mayor enemiga es una exploración profunda de los complejos sentimientos humanos, los celos, el miedo a la traición, y la lucha interna por proteger lo que uno considera propio. Esta narrativa refleja cómo el amor, el poder y la ambición pueden crear monstruos invisibles que se alimentan de inseguridades, desconfianza y egoísmo. A través de la protagonista, se nos muestra cómo los temores más oscuros pueden tomar forma, cómo la paranoia puede distorsionar la realidad, y cómo una mujer se enfrenta a una amenaza invisible pero poderosa. La seducción de su propia vida por las manos de su marido y la ambiciosa figura de su jefa. El miedo a perder lo que más amamos. Desde el principio, el mayor motor de la protagonista es el miedo de perder a su esposo, el hombre con quien compartió años de su vida. Este miedo, palpable y visceral, la consume de manera gradual hasta llevarla a la paranoia y la obsesión. Al principio, las dudas no están fundamentadas, pero poco a poco, las pequeñas señales de alerta, los cambios en su actitud, la distancia emocional, la arrastran a una espiral de incertidumbre. En esta parte de la historia, podemos ver cómo los miedos internos de una persona, aunque no siempre justificados, pueden desbordarse y transformar una relación segura en una jaula de emociones tóxicas. La protagonista se enfrenta a la sospecha de que su esposo está siendo seducido por su jefa, quien se muestra como una figura poderosa, inteligente y seductora. La jefa se convierte en el símbolo de la amenaza, una mujer que no solo es superior profesionalmente, sino que también tiene un control emocional sobre el esposo de la protagonista. Es el reflejo de una competencia no solo profesional, sino también emocional, que incita a una lucha interna en la protagonista, que se siente impotente ante lo que percibe como una amenaza tangible a su matrimonio. La manipulación y la rivalidad. En la historia, Fernanda, la jefa, no es simplemente una villana,
sino una mujer astuta que utiliza su poder y encanto para manipular la situación a su favor. La rivalidad entre Fernanda y la protagonista no es solo personal, sino también estratégica, pues Fernanda está decidida a destruir lo que ella ve como una barrera en su camino hacia el poder. La protagonista, por su parte, se ve atrapada en un juego de manipulación donde sus miedos y ansiedades la llevan a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Aquí, la historia ilustra cómo el poder y la ambición pueden corromper y llevar a las personas a tomar decisiones despiadadas, sin considerar las consecuencias para los demás. Fernanda no solo busca tener al esposo de la protagonista, sino que, más allá de una relación amorosa, quiere desplazarla en su vida y destruir lo que ella representa. La jefa se convierte en una enemiga formidable no solo por su ambición profesional, sino también por la forma en que juega con las emociones de la protagonista, dejándola en una constante lucha interna. El poder de la venganza y la autodestrucción. La protagonista, atrapada en la red de su propio resentimiento y el deseo de venganza, inicia una espiral de acciones que se basan más en el odio y el rencor que en la racionalidad. La venganza parece la única salida para liberarse de su sufrimiento y recuperar el control sobre su vida. Pero lo que comienza como un impulso desesperado por hacer justicia se convierte en un ciclo autodestructivo. A lo largo de la historia, la protagonista se ve cada vez más consumida por su necesidad de revancha. En su mente, destruir a Fernanda y exponer la verdad será la única manera de restaurar su autoestima y mantener a su esposo a su lado. Sin embargo, a medida que se adentra en este camino, se da cuenta de que la venganza no le trae la paz que esperaba, sino más dolor, más angustia y una ruptura aún más profunda con la realidad. Es una lección amarga. El rencor y la venganza son armas de doble filo que no solo afectan a quienes están alrededor, sino que también desgastan al que las lleva consigo. La lección de la historia, la importancia de la confianza y el perdón. Al final de la historia, la protagonista se enfrenta a una amarga revelación. Aunque logra derrotar a Fernanda y alejarla de la vida de su esposo, se da cuenta de que, a lo largo de todo el proceso, lo que realmente estaba en juego no era solo su relación con su esposo, sino su propia paz emocional. La constante paranoia, la falta de comunicación y la inseguridad solo llevaron a la autodestrucción de una relación que, si bien había sido amenazada por una tercera persona, también había sido debilitada por la falta de confianza y la incapacidad para resolver los conflictos de manera sana. La verdadera victoria no radica en destruir a los demás, sino en encontrar el coraje para enfrentar los propios miedos, sanar las heridas internas y reconstruir lo que es valioso con base en el entendimiento y la empatía. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, se convierte en la clave para encontrar la paz. El precio del orgullo y la desconfianza. El precio de vivir una vida cargada de desconfianza, celos y rencor es elevado. La protagonista paga este precio a través de su sufrimiento emocional y la ruptura de una relación que pudo haberse salvado con una mayor comunicación y apertura. La historia, aunque cargada de giros dramáticos y momentos de tensión, es un recordatorio de que la lucha más importante no está contra los demás, sino contra las emociones y pensamientos que nos mantienen atrapados en la oscuridad de nuestros propios miedos. Conclusión. La jefa de mi esposo fue mi mayor enemiga nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas, el poder destructivo de la venganza y la importancia de la confianza. Nos muestra cómo el miedo a perder lo que amamos puede llevarnos a tomar decisiones irracionales, y cómo la verdadera paz solo se encuentra cuando liberamos nuestras mentes y corazones del peso del odio y el resentimiento. Al final, la historia revela una verdad fundamental. El amor verdadero solo puede prosperar cuando dejamos ir los miedos y nos permitimos sanar y confiar en los demás, sin temor a la traición o la competencia. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo comienza la sospecha de la protagonista sobre la relación de su esposo con su jefa? La protagonista empieza a sospechar de la relación de su esposo con su jefa después de notar cambios sutiles en su comportamiento. Él comienza a llegar más tarde de lo habitual, muestra más estrés y se vuelve evasivo cuando ella le pregunta sobre su trabajo. La gota que colma el vaso es cuando encuentra mensajes misteriosos en su celular, lo que despierta una profunda desconfianza y miedo. 2. ¿Cuál es la verdadera intención de la jefa en relación con el esposo de la protagonista? La jefa no solo busca una relación de poder profesional, sino que tiene un plan más siniestro: seducir a su empleado y destruir su matrimonio para quedarse con él y acceder a su fortuna. A lo largo de la historia,
Se revela que ella ha manipulado y utilizado a su esposo para alcanzar sus propios fines personales, sin importar los daños colaterales a su familia. 3. ¿Cómo reacciona la protagonista cuando descubre la verdad sobre su esposo y su jefa? La protagonista experimenta una mezcla de emociones: ira, dolor, tristeza y venganza. Su reacción inicial es de incredulidad, pero luego, al descubrir que su esposo ha estado involucrado en un romance con su jefa, su furia crece. Esto la lleva a tomar decisiones impulsivas para exponer la verdad, sin preocuparse por las consecuencias. La verdad la consume, y su deseo de venganza hacia su jefa se convierte en su motor. 4. ¿Cómo la jefa utiliza su poder para manipular al esposo de la protagonista? La jefa usa su poder en la empresa para ofrecerle al esposo de la protagonista un ascenso y ventajas laborales, lo que lo hace sentirse atrapado entre su lealtad a ella y su familia. Ella lo manipula psicológicamente, haciéndole creer que él necesita su apoyo para progresar, lo que lo debilita y le impide ver las manipulaciones a su alrededor. La jefa también aprovecha su atractivo y su control emocional para mantenerlo alejado de su esposa. 5. ¿Cuál es el desenlace de la historia y cómo se resuelven las tensiones entre los personajes? El desenlace es tenso y dramático. La protagonista, después de descubrir las traiciones de su esposo y su jefa, confronta a ambos en un acto de revelación pública. La verdad sale a la luz, pero la relación con su esposo está irremediablemente dañada. A pesar de las disculpas y promesas de cambio de él, la protagonista se da cuenta de que ya no puede confiar en él. La jefa, al verse expuesta, intenta manipular la situación para su beneficio, pero su plan fracasa. Finalmente, la protagonista decide tomar el control de su vida, dejando atrás la traición y el sufrimiento para comenzar de nuevo, aunque la victoria sobre la jefa es amarga, ya que la confianza en su esposo se ha roto para siempre. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.